Hola, yo soy María José Vargas y hoy les voy a hablar acerca de la producción de los brackets metálicos por el moldeo de inyección de metal o MIM. Este proceso combina la pulvimetalurgia convencional con el moldeo por inyección de plástico. A continuación se puede ver una pequeña animación de cómo funciona este tipo de procedimiento. Este tiene tres partes importantes, que es la inyección de metal, en donde se combina metales con polímeros en granos, luego el desaglutinado y por último la sinterización. Esta es una máquina inyectora de metal que cuenta con una cavidad donde se inyectan los pedazos de los granos de metales con polímeros mezclados. Aquí está la máquina de inyección y aquí está el molde. De forma resumida, el proceso empieza con el diseño del molde, luego con la preparación de la materia prima, luego con el cargado en la tolva y la fusión del material, luego con la inyección de la cavidad en el molde, luego la apertura del molde, luego el desaglutinado, la sinterización y por último un postprocesamiento que depende mucho de qué tipo de objeto se quiere realizar. En este caso se realizan acabados superficiales para los brackets ortodóncicos. En cuanto al diseño del molde, el molde se hace de un acero para herramientas con un revestimiento resistente al desgaste en las superficies. Como se puede ver en la imagen, este es el diseño de un bracket. Además, se utiliza de materia prima el acero inoxidable o el titanio mezclado con los termoplásticos para formar pellets que se van a introducir luego en la máquina. Estos se utilizan con una proporción de 6:4, es decir, 60% de metales contra 40% de termoplásticos o de polímeros. Luego se cargan en la tolva, donde se proceden a fundir a 200 grados para este caso. Aquí en esta imagen se puede ver cómo se empiezan a fundir y comienza a ser inyectado hacia el molde. Durante la inyección en la cavidad del molde se tiene que tener en cuenta cierto tipo de parámetros como la velocidad de inyección, que para los brackets es de 10 a 200 milímetros por segundo, la presión de inyección, que es de 80 a 150 megapascales, y una presión de mantenimiento, la cual hace que luego, mientras el proceso se está enfriando, se genere una presión para que no se generen cavidades o se generen imperfecciones en la pieza. Y según este documento, la presión del mantenimiento casi siempre debe ser entre 50 y 65% de la presión de la inyección. Una vez fría la pieza, esta se saca del molde y se pasa a un proceso de desaglutinado. Cuando la pieza sale del proceso de la máquina de inyección, se genera o sale como una pieza verde. Esto quiere decir que es una pieza que tiene una baja resistencia mecánica, una baja dureza, una alta porosidad y todavía tiene el 40% del aglutinante. Lo que se quiere hacer en este proceso es quitarle esta parte de los polímeros para dejar solo la parte metálica. Entonces se realiza el proceso de desaglutinado. Para los brackets se realiza un proceso de desaglutinado catalítico. Esto quiere decir que se introduce la pieza en un horno con una atmósfera controlada de ácido nítrico en estado gaseoso o atmósfera con ácido fórmico. Se mantiene entre 110 y 150 grados y esto toma entre 2 y 4 horas en que retire o expulse la gran mayoría de este aglutinante. Esto con el fin de que me saca una pieza marrón, o así se dice, la cual es porosa, frágil y de baja densidad, pero tiene una mínima cantidad de aglutinante. Es por eso que para solidificar más esta pieza se pasa a un proceso de sinterización, que consta de 3 pasos principales, que es el precalentamiento, la sinterización y el enfriamiento. En el precalentamiento solo se busca fusionar inicialmente las partículas, mientras que en la sinterización se busca llegar a una temperatura inferior a la de fusión. Dado que las materias primas son titanio y acero inoxidable, pues se trata de llegar para el titanio de 1130 a 1220 grados y para el acero inoxidable de 1250 a 1380 grados. Además, se introducen gases protectores, que en este caso son el argón o el hidrógeno. En general, este proceso ya quedaría realizado, pero para los brackets se deberán hacer 2 procesos secundarios obligatorios adicionales. Estos son el pulido electrolítico y la pasivación, que son procesos químicos en los cuales se mejora el acabado superficial, se eliminan las imperfecciones, y en cuanto a la pasivación se aumenta la resistencia a la corrosión y se mejora su biocompatibilidad para que no tenga problemas de salud cuando se le ponen a las personas. Estas son mis referencias y muchas gracias.